Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Tenemos participantes que se acercan por primera vez al instituto, muchos que son probablemente alumnos y colegas de la oradora de Ana Brisa, así que a todos los que vienen por primera vez les damos la bienvenida, y a todos los que nos vienen siguiendo, estamos muy contentos de verlos. Y bueno, tenemos una asistencia de muchos países, tenemos de Brasil, tenemos de México, de Estados Unidos, de España, ¿eh? Así que bienvenidos todos. Y bueno, voy a presentar entonces ahora a nuestra oradora, Ana Brisa Oropesa Chávez. Es mexicana, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación actual es el derecho indiano, específicamente la regulación de la extranjería. Y justamente en diciembre de 2018, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó su tesis doctoral sobre este tema. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y actualmente es la subdirectora académica de la Universidad Anáhuac Jalapa, lo que incluye la Dirección de Investigación y Biblioteca y la coordinación académica del doctorado en Administración. Es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Jalapa. Hecha esta mínima presentación de Ana, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Tenemos dos Zoom organizados, es decir, la idea es que expongas durante el primero y que después salimos y volvemos a entrar para la parte de los comentarios y las preguntas. Les pido por favor a todos que apaguen los micrófonos, para no interferir en el sonido, y que por favor se identifiquen con nombre y apellido completo, para que podamos después hacer el certificado. Así que, Ok, sí, sí. por favor, apagar los micrófonos. No sé quién está ahí con el micrófono. Pero o sea, también puede ser libros de la escuela, ¿no? Bueno. Ana, entonces te paso a anfitrión. Muy bien, pues muchas gracias, Viviana. Sí, voy a compartir. Listo. Y a la derecha tenemos... ¿Lo pueden ver? ¿El título? Sí, se ve bien, Ana, sí. Muy bien, Le pido correcto. por favor otra vez al que tenga abierto el micrófono que lo cierre. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le agradezco enormemente a la doctora Viviana Kluger y al doctor Ezequiel Abasolo la amable anfitrionía que me han brindado para presentar esta reflexión sobre un tema que en realidad es una cuestión sobre la cual quisiera hacer una invitación para que todos aquellos que damos clase y que hacemos historia del derecho podamos reflexionar juntos sobre un tema que nos atañe a todos, no solamente en México. Creo que es una cuestión que bien compartimos en las universidades de toda América Latina y desde luego de España también. El origen de este trabajo, los programas de historia del derecho en la enseñanza universitaria en México, nació de mi participación en el proceso de actualización de los planes de estudio que la red de universidades Anáhuac, somos 9 en México, pero también tenemos presencia como universidades de la Legión de Cristo en Chile, en España, en Italia, en Irlanda. Y la red de universidades Anáhuac lleva la actualización de los planes de estudio cada 5 años. Ese proceso permite a las áreas académicas de la red repensar su papel dentro de una institución educativa católica, como lo somos nosotros, y abre la puerta a la reflexión sobre la importancia y estructura de cada disciplina.
En mi caso, integro el claustro de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Jalapa, ahora Anáhuac Veracruz, porque vamos a abrir un campus nuevo en la ciudad de Córdoba, desde hace 15 años, impartiendo, entre otras asignaturas, la asignatura de Historia del Derecho Mexicano. Y esa fue una de las razones por las cuales me fue asignada la labor de revisar y, en su caso, actualizar el plan de estudios de dicha materia para los 9 campus de la red. Para atender esa labor, me hice 2 preguntas que dan o que dieron una respuesta parcial 32 años después a un reto que el doctor Fernando de Arvizu lanzó a los historiadores del derecho en España cuando en 1988, en el contexto de una reforma al título de licenciado en Derecho, se dejó fuera la materia de historia del derecho de las materias troncales, dejándola como optativa. El reto que en aquel entonces el doctor Arvizu lanzó a los docentes de historia del derecho consistía en contestar con sinceridad 3 cosas. ¿Qué enseña? ¿Por qué lo enseña? ¿Y cómo lo enseña? Yo me circunscribí, empero, solamente a 2 cuestiones. La primera, ¿cuál es la consideración que se tiene de la historia del derecho mexicano en las universidades, particularmente en las universidades privadas de México? Y en segundo lugar, ¿para qué enseñamos historia del derecho mexicano hoy en las universidades? La respuesta preliminar a estos planteamientos es el objetivo de la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Estoy consciente de que estas cuestiones ya han sido abordadas en el pasado con profundidad y pertinencia. Señalo los trabajos de Ricardo Andrés Fernández, del propio Fernando de Arvizu, del doctor David Cienfuegos, de Héctor Fix Zamudio, de Jorge Wittker, de la doctora María del Refugio González, del doctor José Luis Soberanes, entre otros muchos que han reflexionado sobre el tema. Sin embargo, la actualización de los planes de estudio justificaron su reformulación y hoy, en el contexto de la pandemia del coronavirus, me parece que se impone como una reflexión obligatoria en torno a la cátedra de Historia del Derecho. Antes de ahondar específicamente en el plan de estudios de la materia de Historia del Derecho, es necesario hacer una reflexión sobre la estructura de la enseñanza del derecho en México. Y quisiera hacer esto como una contextualización. Hablo específicamente de la licenciatura en Derecho. Sin afán de agotar esta temática, que bien merece un estudio de gran calado, resulta metodológicamente imprescindible situar la materia de historia del derecho mexicano en el contexto general de su pertenencia a una realidad de mayor envergadura. Al respecto, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, el CEAD, es una asociación civil, porque desde el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el organismo gubernamental que se encarga de generar las estadísticas nacionales, no se tienen estadísticas específicas para las carreras y en todo caso no las tienen específicas para la licenciatura en Derecho. Pero entonces esta asociación civil, el CEAD, en su informe anual 2019 recoge algunas de las estadísticas siguientes. Tenemos un total de 2.332 instituciones de educación superior en México que cuentan con autorización para impartir la licenciatura en Derecho. De esas 2.332, 378 tienen el programa inactivo, es decir, tienen la autorización para impartir la licenciatura en Derecho, pero no lo hacen, y 1.954 tienen activa el programa. Del total de programas activos, el 91% se imparte en universidades privadas y solo el 9% en universidades públicas. Solo este dato nos señala la importancia de esta reflexión desde las universidades privadas. No obstante lo anterior, en el periodo 2010-2014, se expidieron un total de 179.790 cédulas profesionales, que es otra manera de medir el número de egresados, porque como tal, por egresados, la Secretaría de Educación Pública no tiene el dato concreto.
De estas 179.790 cédulas profesionales, que es el documento que posibilita a los abogados el ejercicio profesional de la carrera, el 62% corresponde a estudiantes de instituciones de educación superior públicas y 38% a privadas. Es decir, a pesar de que hay más universidades privadas que imparten la licenciatura, la mayor parte de los estudiantes egresan, la mayor parte de los abogados egresan de instituciones de educación pública. Actualmente contamos con alrededor de 300,000 estudiantes de Derecho, es un aproximado, insisto, no tenemos el dato concreto, pero la formación con base en el número de cédulas profesionales emitidas, insisto, sigue estando concentrada en las universidades públicas. De las 1.954 instituciones de educación superior con programa activo, el 92% se oferta con el nombre de licenciatura en Derecho y el resto con un nombre distinto, pues como licenciatura en Ciencias Jurídicas o incluso algunas cuestiones como tan raras como la licenciatura en Derecho Penal o la licenciatura en Derecho Civil, unas cosas pues un poco extravagantes. Casi el 25% ofrece 2 o más programas de la licenciatura en Derecho, que puede tener diferencias en función, por ejemplo, de los programas terminales de especialización que ofrece. Del universo de 2.332 instituciones de educación superior, el 45% cuenta con un registro de validez oficial federal, es decir, es la federación quien habilita a esas instituciones para impartir la cátedra, 38% estatal, ese permiso lo da el Estado federado, 14% por decreto presidencial, que es el caso de la Red de Universidades Anáhuac, y 3% incorporadas a alguna otra institución de carácter público, 43% de ellas específicamente a la UNAM. Solo el 8% de esos programas cuenta con algún tipo de acreditación. El principal es la acreditación emitida por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, la CONFEDE. El 65% organiza su programa por cuatrimestres, 31% por semestres y solamente el 4% ofrecen una periodicidad anual. El 63% se imparte en modalidad escolar y solo el 4% a distancia. Por entidad federativa, es la Ciudad de México y la zona conurbada la que concentra el mayor número de instituciones educativas de educación superior que ofrecen licenciatura en Derecho. Es decir, particularmente en el Estado de México, Puebla y Ciudad de México, encontramos la mayor concentración de instituciones que ofrecen la licenciatura. Y son Baja California, Zacatecas y Tlaxcala las entidades que tienen el menor número de instituciones de educación superior que imparten la licenciatura en Derecho. Veracruz, donde está asentada la Anáhuac Jalapa, ocupa la 4ª posición con 120 instituciones de educación superior que ofrece la licenciatura en Derecho. El crecimiento de las instituciones de educación superior con la licenciatura en Derecho equivaldría respecto del ciclo 2019 y 2020 a un promedio de 0.8 nuevas escuelas de Derecho por semana. Es decir, tenemos un crecimiento sostenido de instituciones que ofrecen la licenciatura en Derecho. Este escenario nos indica un crecimiento sostenido, pues, lo que significa que se siguen incorporando más abogados al mercado nacional. En este marco y en el contexto del 467 aniversario de la primera cátedra de Derecho en América, la prima de decretales en Nueva España, que dictó el fiscal de la Real Audiencia, Pedro Morones, y a 103 años de que la Escuela Libre de Derecho de México creara la primera cátedra de Historia del Derecho mexicano, pues yo propongo que esta reflexión sobre lo que debemos y podemos ofrecer a los aspirantes a la licenciatura en Derecho en las universidades privadas, aunque, bueno, también desde la pública, desde la materia de Historia del Derecho mexicano. Ya pudimos constatar que es la educación superior privada quien ofrece el mayor número de programas para formar a los abogados mexicanos, pero es la educación
pública la que reúne a una mayor cantidad de estudiantes. Valdría la pena preguntarse, dado estos números, si existe una diferencia en términos estrictamente académicos entre la enseñanza pública y privada. No voy a ahondar en este tema que desde luego sobrepasa los objetivos de este trabajo, pero sí me parece pertinente apuntar que desde los contenidos académicos de una materia como historia del derecho, que es el tema sobre el cual vierte esta comunicación, dicha diferencia no debería existir. Las aproximaciones a esta asignatura para alumnos de pregrado difícilmente podrían adaptarse a cualquier objetivo ajeno a la estricta formación de los juristas sin incurrir en desvíos ideológicos que propiciarían la omisión de determinados contenidos por no alinearse con la postura de la institución educativa, cuando no la interpretación unívoca de los hechos pasados objeto del análisis. Dicho lo anterior, en 1977, la doctora María del Refugio González, Cuquita, en un trabajo que tituló La enseñanza de la historia del derecho mexicano, apuntaba que eran las universidades privadas las que preferentemente incluían asignaturas como la historia universal dentro de sus programas de estudio y también incluían el programa de historia del derecho. A lo largo de los 43 años que han transcurrido desde esa observación, pues podemos apreciar que la disciplina ha sufrido un cambio desde su consideración como materia fundamental en la formación de los abogados. Por desgracia, en sentido negativo, pienso. El estudio de la historia del derecho merece una precisión en el objeto de estudio, como bien señalan Palma y Elgueta, pues su desarrollo puede considerarla como cátedra, como método historiográfico o como acontecer histórico jurídico. Vista como cátedra, el análisis puede ocuparse de los programas de estudio, de los docentes, de los estudiantes, de los textos de estudio, de la organización de la facultad o escuela o de los métodos de enseñanza, didáctica y sistemas de evaluación. En este trabajo nos vamos a centrar en los programas de estudio y haremos alguna reflexión sobre los docentes y métodos de enseñanza, pero está claro que hay todavía mucho por hacer. A continuación, presento un cuadro en el que, basándome exclusivamente en los programas de las licenciaturas en Derecho de 4 universidades públicas mexicanas y 10 universidades privadas, podemos ubicar la materia de Historia del Derecho y su localización dentro de los planes ideales de cada universidad. Se eligieron la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, por la tradición que ambas instituciones guardan en la enseñanza del derecho en México, al CIDE por haber encabezado una de las primeras reformas, no solo en la materia curricular, sino en el método de enseñanza de la licenciatura entre el 2005 y el 2006, la Universidad Veracruzana, por la segunda universidad pública de mayor presupuesto después de la UNAM, así como por ser la institución de educación superior que comparte territorio con la Universidad Anáhuac Veracruz. En cuanto a las universidades privadas, se eligieron las universidades denominadas Elite de México, así como una universidad privada española, Francisco de Vitoria, por pertenecer a la red de universidades de la Legión de Cristo, como lo es la Anáhuac. En el cuadro podemos apreciar que la mayor parte de las instituciones de educación superior ubican la materia al inicio de sus programas académicos, con excepción de la Universidad Veracruzana, que la coloca en el 6º semestre, pero como optativa. Destaca la Universidad Panamericana, que destina 2 cursos de historia previa a la impartición de Derecho Mexicano en 3er semestre. Es decir, en la mayor parte de las instituciones de educación superior, la materia se considera preparatoria en la formación jurídica de los estudiantes. De las 14 instituciones revisadas, 4 no incorporan la materia en el plan de estudios, ni siquiera como optativa. Es el caso del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC, y de la Universidad del Valle de México. El caso del CIDE merece un comentario puntual. No incorpora la materia de Historia del Derecho, pero sí el de Historia de México semestre, dedicando un año entero en primero y segundo semestre a la historia universal. Si bien quienes hacemos historia del derecho mexicano, pues podemos comprender el vacío que la ausencia de la ausencia de nuestra materia deja en cualquier programa de formación de juristas, también es cierto que debemos admitir, quienes además somos docentes, que no en pocas ocasiones terminamos impartiendo contenidos de historia de México a generaciones de estudiantes cada vez menos versados en estos temas de educación básica. El CIDE optó, pues, por impartir historia interna de las instituciones jurídicas en cada curso específico que se enseña a lo largo de la carrera y enfocarse en la historia externa como curso general. Esta postura ecléctica sale la posibilidad de brindar contenidos jurídicos a los estudiantes, pero bueno, desde luego adolece de dispersión, imposibilita el conocimiento del cuadro en su conjunto, puesto que el análisis histórico de las instituciones normativas y de sus procesos de creación requiere lógicamente de un marco referencial general que lo dote de comprensión. La visión del TEC, cuyo programa no incorpora tampoco visión de derecho romano, se alinea desde mi punto de vista a la influencia de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE en las políticas públicas sobre educación superior en México en particular, pero en América Latina en lo general. En términos muy generales, la concepción de estos organismos radicó en la década de los 90 en la posibilidad de elevar la calidad de la educación superior en América Latina mediante procesos de evaluación y certificaciones cuyas variables de medición están relacionadas con principios de regulación financiera, es decir, fomento de relaciones internacionales de escuelas, actividades de generación de ingresos y financiamiento a través de la vinculación con y servicios de consultoría y atención a las empresariales, alternativas a la educación universitaria por medio de la creación de politécnicos, institutos profesionales y técnicos de ciclos cortos, por citar solamente los más relevantes. Estas posturas en mayor o menor medida pueden verse reflejadas en los modelos educativos de las instituciones de educación superior privadas hasta el día de hoy en México y explican, al menos parcialmente, que las materias de corte más humanístico, como las históricas, pues sean consideradas de segundo plano. Aunado al y seguramente con base en una relación que habría que demostrar en una investigación de mayor profundidad, está la adopción del modelo educativo por competencias, el cual concibe al profesor como un guía para que el estudiante construya conocimiento a través de sus investigaciones. Pero si las competencias están definidas a través de parámetros exclusivos o preponderantes de ejercicio profesional liberal, básicamente el litigio, ingreso a la función pública o a consultorías y empresas privadas, pues con mayor razón la disciplina que nos convoca se relega en detrimento claro de la formación de científicos del derecho. Hay una razón que no se circunscribe a la enseñanza de la historia del derecho en general, sino que atañe a toda la docencia jurídica nacional, y es la que se basa en la persistencia del modelo tradicional de enseñanza del derecho decimonónico, en el que un maestro dicta cátedra y sus estudiantes lo escuchan, memorizan y repiten la lección. Esta característica que señalaba la doctora María del Refugio González en el 77 era tomada por diversos investigadores hasta estudios recientes, lo cual nos indica o que efectivamente el esquema no ha cambiado o la percepción sobre la enseñanza es la que persiste inamovible. En cualquiera de los dos supuestos, dicho tradicionalismo pedagógico parece agudizarse en el caso de la historia del derecho mexicano y consecuentemente la pertinencia de su estudio en el programa la licenciatura en Derecho se pone en entredicho. De hecho, en últimas semanas
respecto de la elaboración de esta reflexión, los doctores Javier Martín Reyes y Juan Jesús Garza Onofre, Tito Onofre, han desarrollado una serie de seminarios virtuales que pueden consultar todos ustedes en YouTube, bajo el título Juicio Final, los 7 pecados de la educación jurídica en México, en donde analizan 7 características de la enseñanza del derecho en México por ellos identificadas. A saber, ellos afirman que la educación jurídica en México es conservadurista, anacrónica, hermética, acrítica, aislacionista, impráctica y formalista. Como verán, no dejan muy bien parada a la licenciatura. Dentro del esquema de modernización, por ponerle un apelativo, que proponen el Banco Mundial, la OCDE o el BID, cuya eficacia puede ser discutible, lo cierto es que la disciplina de la historia del derecho no ha contado con una defensa cabal para imponer de forma contundente su trascendencia y valía en los programas académicos de las instituciones de educación superior. Cuestión que debería interpelarnos como profesores de historia del derecho. La circunstancia, además, enfrenta el hecho de que no existe ninguna normativa que regule los estudios de derecho en México, ni el diseño de sus mallas curriculares, ni el ya aprobado Acuerdo 243, ni el actual 1711-17 que establece los requisitos para obtener los REBOEs, ni en las certificaciones como FIMPES, CONAED, CONFEDE o ninguna otra, encontramos criterios mínimos para el diseño de programas de estudio para la licenciatura en Derecho o para sus temarios. Las certificadoras solicitan el vaciado de la malla curricular y de los contenidos de cada asignatura, pero no generan ninguna calificación sobre el fondo de los mismos. Claro, esto tiene una lectura positiva en cuanto a la libertad de cátedra que tienen las instituciones de educación superior, pero me parece que también es válido el cuestionamiento sobre si debiera establecerse un núcleo de materias que estándares mínimos en la formación de cualquier abogado. En cuanto al bloque formativo al cual pertenece, en casi todos los programas la materia de historia del derecho mexicano es considerada como disciplina auxiliar, contextual, formativa o teórico-metodológica, pero no fundamental. En la red de universidades ANAC, la materia sí integra el bloque profesional, pero tampoco se encuentra seriada. Es decir, no es un prerequisito para cursar ninguna otra materia. Y en varios programas es la única asignatura asociada directamente a la historia. También destaco la malla curricular del ITAM, con las materias de ideas e instituciones políticas y sociales, historia sociopolítica de México, aunque haya removido la materia del plan de estudios. Y también es el mismo caso de la Universidad Panamericana, que tiene cursos de historia adicionales al de historia del derecho mexicano. La cuestión sobre la posición de los estudios histórico-jurídicos en los planes de estudio es un tema que se sigue discutiendo, pero bueno, yo con base en mi experiencia y con lo que hemos comentado hasta este momento, yo creo que sería deseable que los futuros abogados tuviesen conocimientos básicos de derecho civil y alguna noción de derecho constitucional para que los contenidos de historia jurídica pudiesen ser discutidos con mayor conocimiento de causa y pues con mayor provecho para su formación. En cuanto al diseño del sílabus, del temario, de la materia, la mayor parte de los que se tuvo ocasión de revisar guardan una estructura similar basada en un orden cronológico, segmentado en grandes periodos históricos. Una parte introductoria que explica qué es la historia del derecho y la metodología que se va a aplicar, un periodo dedicado a las culturas prehispánicas, el análisis del derecho castellano y sus antecedentes históricos, el encuentro de los dos mundos y el derecho novohispano, y solo en algunos pocos temarios se considera el derecho indiano como un tema introductorio o marco al novohispano, la independencia y el derecho decimonónico,
la revolución y el derecho emanado de ella, y prácticamente todos los temarios llegan a algún punto de finales del siglo XX. Si tomamos en cuenta que, salvo el caso de la Escuela Libre del Derecho, en el resto de las universidades se imparte la materia de forma semestral, pues es sencillo, el tiempo a cada es muy limitado, y que es urgente proponer una ampliación de la parte histórico-jurídica en los planes de estudio universitarios. Ana, También se observa una tendencia a prescindir del periodo prehispánico y de los antecedentes castellanos, y se aprecia un abordaje general del periodo. Perdón. Quedan 5 minutos para ir cerrando. Correcto, sí, Viviana. Termino. Pues es muy poco el tiempo que se cuenta para abarcar todos estos temas. Está también todo el tema de los textos. Sin embargo, quisiera pasar a la valoración que se tiene de las aportaciones que puede tener la historia del derecho para los estudiantes. Desde luego, un desarrollo del sentido crítico. En general existe un consenso sobre esta contribución para el conocimiento de la historia del derecho. Sin embargo, bueno, me parece que es importante en el contexto que estamos viviendo volver a señalarlo. Un estudiante de Derecho con conocimientos de historia del derecho tiene mayores herramientas para diseñar estructuras ideológicas y dogmáticas, y en el mejor de los casos científicas, de su ciencia. Tiene una mayor capacidad interpretativa, puesto que la perspectiva histórica obsequia la posibilidad de apreciar la multiplicidad de sentidos de una norma, tiene una mayor comprensión de las consecuencias jurídicas a mediano y largo plazo, lo cual suma a un sentido de responsabilidad, no solo en la aplicación del derecho vigente, sino incluso en su diseño. Tiene mayor posibilidad de innovación, puesto que el conocimiento de la historia matizará que se tomen como novedosas soluciones normativas que quizá alguna vez ya existieron. Dota de contenido a los ideales axiológicos del derecho, otorga una experiencia académica interdisciplinar, da una experiencia en el manejo sistemático e interpretación de grandes volúmenes de información y de fuentes, lo que Viviana Kluger y Ezequiel Abasolo nos señalaban en un artículo que generosamente nos compartieron hace poco, como acompañar a nuestros eventuales discípulos en la consolidación de su propia capacidad de dar sentido a la información disponible. También nos permite otorgarles una mayor capacidad de detección de vocaciones de investigación, y finalmente una comprensión plena de lo que es el derecho. Decía José Luis Villar Palazzi que no es concebible el estudio del derecho sin conocer su historia. Lo histórico es un ingrediente ontológico del derecho. Es este fruto del devenir histórico, por muchos que sean los elementos puramente racionales que lo configuren y que técnicamente lo perfeccionen. Quiero cerrar esta participación con una reflexión sobre un párrafo escrito por la doctora Beatriz Bernal Gómez, quien refiere acerca de la historia del derecho. Como toda creación humana, el derecho, aunque requiere de cierta estabilidad o permanencia, no es algo fijo o inmutable. Por el contrario, está sujeto a transformaciones en el tiempo, y esto se debe a que la sociedad es cambiante, y al cambiar las relaciones sociales con el tiempo, cambia también el derecho y su valoración. ¿Cómo concebir a un jurista capaz de generar valoraciones objetivas? Discúlpame un minuto. Vamos a cerrar acá, y lo que te falta lo señalás en el segundo Zoom, porque no quiero que se corte la idea. Salimos y volvemos a entrar con el segundo link. No sé si tenés que cerrar vos la sesión o la cierro yo. Probablemente, espera. Te voy a quitar como anfitriona, así cierro. Correcto. Y volvemos a entrar. Correcto. No, tenés que cerrar la voz. Yo la cierro.